Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, motivados, motivadas, contentos, contentas y muy felices. Buen domingo para todos. Ojalá que tengan un día bonito realmente. Hoy les traigo una propuesta sobre el desarrollo de la inteligencia emocional que me encanta, que por supuesto pongo en práctica, porque todas las herramientas hay que ponerlas en práctica para que tengan su utilidad. Y en este caso vamos a hablar de inteligencia emocional y para eso necesitamos iniciar esta conversación, esta charla, hablando de emoción y sentimiento. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo que puede ser externo, es decir, algo que veo, algo que escucho, o un estímulo interno, es decir, un pensamiento, un recuerdo, ¿no? Una imagen, etc. Las emociones son transitorias. Lo que hacen es que nos saquen de nuestro estado habitual, nos impulsan, nos motivan hacia la acción. Las emociones son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que estos, ¿no? Y esa es una gran diferencia y viene a cuento de esto que les propongo hoy. Las emociones se originan en las regiones subcorticales del cerebro, en la amígdala, en las cortezas prefrontales ventromediales. Esto es muy científico, pero son esas áreas del cerebro que crean estas reacciones bioquímicas que hacen que nuestro cuerpo se altere de manera física. Es decir, gracias al origen de estas reacciones bioquímicas, a estas emociones que vamos sintiendo, son producto de justamente esas respuestas neuroquímicas y hormonales que va liberando nuestro cerebro y que crea esa reacción como de taquicardia, transpiración de manos, ansiedad, miedo, ¿no? Esas reacciones que podemos ir notando en nuestro cuerpo. La emoción nos permite justamente detectar en nuestro físico la piel erizada, el acelere del corazón, ¿no? Esas reacciones químicas. Toda esa energía, que en definitiva es eso, todas esas reacciones de nuestro cuerpo son energía. ¿Para qué? Para avisarle a nuestro cuerpo de una situación, de un estímulo que nos está generando justamente esa situación que nos impulsa a movernos. Las emociones son energía que impulsan a través de esa reacción a movernos. Cuando no nos movemos, cuando sentimos esa emoción y no liberamos esa emoción se estanca. Es energía que no se mueve y por tanto se condensa. Es muy importante tener muy claro que una emoción no es ni buena ni mala, ¿no? Esto lo he dicho ya en otras oportunidades. ¿Y por qué es esto? Porque en definitiva nuestras emociones tienen un origen en lo evolutivo y en lo adaptativo. Nuestras emociones surgen de nuestro cerebro primario, ¿no? De nuestro cerebro límbico, que nos dicen, bueno, estás en peligro, huí, o estás sintiendo placer, quédate, digamos, ¿no? Esa es una respuesta del organismo a diversos estímulos para sobrevivir, porque nuestro cerebro, la función más importante que tiene nuestro cerebro es la supervivencia, es indicarnos, ayudarnos a mantenernos vivos, a mantenernos a salvo. Las emociones preceden a los sentimientos, que son físicas e instintivas. Por este motivo, pueden medirse objetivamente mediante el flujo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestra sangre fluye más rápido y nos acelera el corazón. Hay actividad cerebral también, reacciones de nuestro cerebro. Hay microexpresiones faciales como el fruncir el ceño o el sorprenderse, ¿no? Esas reacciones. O el lenguaje corporal, que
tanta información nos da también al momento de hablar de emociones. Ahora, ¿cuáles son las emociones que existen? Rabia, vergüenza, culpa, alegría, tristeza, miedo. Aunque pueden variar en función de el autor que hable de las emociones, porque para algunos autores no reconocen la culpa, por ejemplo, como una emoción principal e incluyen otras como el asco, por ejemplo, o la sorpresa, que son tradicionalmente emociones secundarias, porque además eso es importante también. Las emociones, hay emociones primarias, secundarias, y así se va ampliando también nuestro espectro de emociones. Ahora, ¿qué es un sentimiento? El sentimiento es la suma de la emoción y el pensamiento. Es decir, es el resultado de esa emoción que yo estoy sintiendo, esa emoción que se transforma en sentimiento a medida que uno toma conciencia de esa emoción. Por eso es que el sentimiento es una experiencia subjetiva, ¿no? Que tiene tanto que ver con nuestra experiencia emocional. Es decir, en el sentimiento interviene además una reacción fisiológica que es un componente cognitivo y subjetivo, es decir, mi interpretación de eso que estoy sintiendo. Por lo tanto, un sentimiento se da cuando etiquetamos a esa emoción, la identificamos a esa emoción y emitimos además un juicio respecto de eso que estamos sintiendo. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de haber sentido una emoción. No hay sentimiento sin emoción. Involucran información cognitiva, es decir, el conocimiento, la interpretación que yo tengo de eso que estoy sintiendo, que generalmente es subconsciente y que no se puede medir con precisión, que cada quien lo vive en función de su información cognitiva y de su subconsciente. En resumen, para entender la diferencia entre el sentimiento y la emoción, un sentimiento es una respuesta, es una representación, es una identificación mental de lo que sucede en tu cuerpo cuando tenés una emoción. Y es el subproducto de tu cuerpo, de tu cerebro que percibe y le asigna a esa emoción. Hay tipos de sentimientos también, claramente, a los que podríamos dividir en negativos o incómodos, me gusta más, como tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa, por ejemplo. Y aquellos sentimientos positivos o más cómodos, como por ejemplo felicidad, humor, alegría, amor, humor, gratitud, esperanza, etc. Y después hay otros a los que podrían, según el autor, determinar como neutros, como la compasión, la sorpresa, la empatía, etc. Las diferencias entre emoción y sentimiento es importante tenerlo claro para esto que les voy a contar hoy, porque hay una diferencia fundamental entre sentimiento y emoción, y es que los sentimientos se expresan conscientemente, es decir, yo para expresar un sentimiento tengo que ser consciente de eso que estoy sintiendo, mientras que las emociones se manifiestan, pueden manifestarse conscientemente, pero en su mayoría se manifiestan inconscientemente. Tanto las emociones como los sentimientos tienen que ver con lo irracional, es decir, con la manera subjetiva con la que experimentamos una situación determinada. Y aunque son conceptos diferentes a la práctica, donde hay una emoción, siempre hay un sentimiento o varios sentimientos que se presentan a la vez, y aunque podamos ponerle palabra a esa sensación que estamos sintiendo, la diferencia es más virtual o teórica, si se quiere, que material. ¿Por qué? Porque no se puede aislar el sentimiento de la emoción. Para hacerles un poquito más gráfica, inclusive con esta cuestión entre diferenciar entre emoción y sentimiento.
Las emociones son estados transitorios, es decir, es una respuesta a una situación que yo estoy viviendo de manera irracional. Tienen una duración más breve las emociones que los sentimientos. Los sentimientos tienen una duración más prolongada. Duran tanto como nuestro consciente dedique tiempo a pensar en esa emoción para convertirla en sentimientos, ¿tá? Las emociones se dan de forma rápida, inconsciente. Por el contrario, los sentimientos se dan cuando interviene la conciencia y además se necesita tiempo para desarrollar un sentimiento. Para que un sentimiento se constituya en nosotros necesitamos tiempo, no solo de sentir, sino de hacernos conscientes de eso que estamos sintiendo. La emoción siempre va primero, es la primera reacción. Sin emoción no va a haber nunca un sentimiento. Una misma emoción puede despertar inclusive hasta varios sentimientos en una misma persona. Las emociones son reacciones fisiológicas, psicofisiológicas, las emociones, que ocurren de manera espontánea, automática, y en cambio los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. La emoción es más difícil de regular si yo no tomo conciencia de eso que estoy sintiendo. Porque como la emoción es irracional y es disparada, digamos, es rápida, es breve, si yo no la gestiono, si yo no la gobierno, entramos en conflicto, ¿verdad? Con eso que estamos sintiendo, que no logramos interpretar, y con nuestra vida, porque cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿de qué estamos hablando? Del reconocimiento y la gestión de mis emociones para con mi vida, para con mi transitar en la vida y para relacionarme con los demás. Por lo tanto, a partir de la autogestión emocional y del reconocimiento de las emociones es que yo puedo reconocer y también gestionar de alguna manera la emoción del otro, ¿no? No tengo gobierno sobre la emoción del otro, pero si yo puedo reconocer cuál es la emoción del otro, puedo poner de mí otras emociones, e inclusive te diría más, puedo poner sentimiento para ser empático, por ejemplo, compasivo, paciente, ¿no? En la relación con el otro, para que esa relación sea más balanceada, más equilibrada. Si yo soy pura emoción, mal gestionada, no gobernada por mí, inconsciente, irracional, bueno, termina pasando lo que sucede en la mayoría de las relaciones, ¿no? Nos entendemos poco, no nos entendemos bien, interpretamos erróneamente y eso nos lleva a, bueno, una avalancha de situaciones que además, obviamente, como estamos hablando de energía, se manifiestan a través de las emociones. Entonces, las emociones tienen mucha intensidad, pero duran poco tiempo. Los sentimientos tienen poca intensidad, pero se proyectan a lo largo del tiempo. En los sentimientos interviene la conciencia, en las emociones no. Interviene el inconsciente, ¿no? No soy consciente, ¿no? Es como una reacción explosiva, ¿no? Y entonces, en los sentimientos intervienen la conciencia y el pensamiento, que son procesos más complejos pero menos intensos. Por eso, por ejemplo, uno puede sentir amor por alguien y aún así estar enojado. Uno puede sentir, esto lo podrán haber experimentado seguramente en la relación con la familia, con los amigos, ¿no? Que tenemos una emoción de enojo, pero tenemos un sentimiento de amor. Entonces, pueden convivir esas dos reacciones, simplemente que hay una que es inconsciente y reactiva y la otra que es consciente y elaborada, pensada, consciente.
parte de mi conciencia. Entonces, en síntesis, las emociones son transitorias y con mayor intensidad. Aparecen rápido y son inconscientes. Aparecen primero, es la primera reacción, y son reacciones psicofisiológicas, es decir, el llanto, la risa, la piel de gallina, la taquicardia, la transpiración de las manos, la piel de gallina. Esas son las reacciones que estas hormonas, estos neurotransmisores, me están poniendo en alerta de que hay un estímulo que estoy percibiendo que me invita a moverme. Por eso se dice que las emociones es energía en movimiento, ¿no? En la palabra dicha en inglés, que es emotion, bueno, es justamente eso, ¿no? Es energía en movimiento. Y yo, para poder vivir amablemente, tengo que poder mover esa energía que está dentro de mí. Los sentimientos tienen larga duración, son más complejos, menos intensos, son más lentas y conscientes. Las creaciones de ese sentimiento aparecen después. Sin emoción no hay sentimiento. De hecho, sin emoción no habría vida, creo yo. A ese nivel de importancia. Y la interpretación de las reacciones emocionales, es decir, el sentimiento es la interpretación consciente de mi reacción emocional. Esto es muy importante y quiero que lo tengan claro para esto que les voy a contar respecto de la ley de los 90 segundos. Cuando yo les digo que las emociones son transitorias y de una intensidad mayor, que son de aparición rápida, que son inconscientes, que aparecen primero, que son reacciones psicofisiológicas y tal, les estoy diciendo que cuando nosotros tenemos una emoción, nosotros tenemos un estímulo de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de lo que percibimos. Eso genera una reacción química en mi cerebro libera una cierta cantidad de neurotransmisores, hormonas y tal, que a mí me ayudarían a moverme, a reaccionar en función de esa información. Todo ese proceso de neurotransmisores liberados por mi cerebro, digamos reacción, ¿no? Estímulo, reacción, emoción, liberación de neurotransmisores a través de mi cerebro, mi sangre, mi torrente sanguíneo se llena de esa información, de esos neurotransmisores que me dicen, por ejemplo, salí corriendo o me quedo paralizado, o con las emociones que vamos sintiendo, ¿no? Como puede ser ira, miedo, tristeza, la emoción que fuera. El tiempo que dura esa información en mi torrente sanguíneo son 90 segundos. Nada más. Y entonces vos me vas a decir, ¿y por qué entonces yo estoy enojado todo el día? ¿O por qué yo estoy triste todo el día? ¿O por qué siento, por qué discutí con alguien y hace una semana que estoy enojado o enojada después de esa discusión? ¿Por qué atravesé una situación con alguien y me quedé con esa sensación de tristeza que todavía tengo? Y de eso pasó hace 6 meses, 1 año, 20 años, 30 años. Porque lo estás alimentando. ¿Cómo lo estás alimentando? Con tu conciencia, con tu pensamiento, con tu creencia. Nuestro cerebro no diferencia entre realidad, imaginación, recuerdo. Cada vez que vos recordás algo que te generó dolor, vas a volver a sentir el mismo dolor que te representó ese recuerdo. Pero para tu cerebro es como si estuvieras viviéndolo otra vez. Quiero decir, a ver si se entiende y es claro.
Si yo viví una situación de la infancia, por ejemplo, ¿no? Una herida tuve una infancia de abandono, por ejemplo, y yo no resuelvo, no educo mis sentimientos, mis emociones, mi estructura emocional, mi estructura cognitiva, todo mi sistema en función de esa herida, yo arrastro esa herida a lo largo de mi vida y voy repitiendo esas situaciones que a mí me refuerzan la herida para poder tomar conciencia de esa herida. Cada vez que yo repito esa secuencia emocional en mí y además la refuerzo con esa creencia o ese patrón emocional, yo estoy volviendo a vivir la herida como si tuviera 3, 5, 7, 10 años, la edad de la herida. Por eso es que en psicología y en desarrollo personal decimos que siempre nos quedamos anclados en la edad de la herida emocional, porque volvemos a vivir, volvemos a liberar los neurotransmisores, volvemos a creer la misma situación, volvemos a crear la misma situación y volvemos a sentir la misma emoción. Y eso con el paso del tiempo entre estímulo, emoción y conciencia, creo el sentimiento. Entonces, cuando yo tengo un sentimiento de rencor, de enojo, de asco, de bronca, de tristeza, del sentimiento que fuere, a lo largo del tiempo, así sea 2 horas, 1 semana, 6 meses o 20 años, quien está alimentando esa situación soy yo mismo con mi patrón de creencias y con mi estructura emocional. Entonces, ¿cómo puedo romper con ese círculo vicioso, ¿no? De ir sosteniendo y de ir mal gestionando la emoción, impidiéndome tener una vida feliz? Dándome cuenta de eso que estoy sintiendo, es decir, entendiendo que la emoción es transitoria, que es intensa, que aparece rápido, que es inconsciente, que aparece primero, por lo tanto reconozco esa diferencia entre emoción y sentimiento, y que además mi emoción no es más que una reacción psicofisiológica para que yo tome acción sobre eso que está sucediendo en mi vida. Esto en cualquier orden de tu vida, sea en una relación laboral, en una relación de pareja, en una relación con los amigos, con la familia, con los hijos, con los padres, con los vecinos, con la sociedad, con vos mismo, sobre todo y principalmente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto y entiendo que estoy sintiendo una emoción porque tuve un estímulo que me generó esta invitación a moverme, intento moverme al lugar más amable posible para conmigo mismo. Y por consecuencia va a ser más amable para con el entorno. Entonces, si yo estoy atravesando una emoción y esa emoción me generó tristeza o me generó rabia, enojo o miedo, en vez de actuar inconscientemente, direccionado, impulsado desde el subconsciente, es decir, como en piloto automático, sin siquiera darme cuenta cuál es mi verdadera emoción y qué es lo que me está pidiendo esa situación, voy al proceso de la liberación emocional, de la gestión emocional. Entonces, yo tengo 90 segundos para que esa emoción se manifieste, se exprese. Después, es mi responsabilidad decidir qué hago con esa emoción. ¿Les habrá pasado esto en algún momento? En algún momento, porque a todos nos ha pasado. Esto de reaccionar en caliente, ¿no?
esto de contestar sin pensar, esto de tener una primera reacción descontrolada, inconsciente, y después inclusive hasta sentirnos arrepentidos o culpables, ¿no? Generando otras emociones que nos refuerzan ese círculo vicioso de ignorancia emocional, de falta de inteligencia emocional. Podemos cambiarlo esto. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Bueno, como estamos hablando de emociones y estamos hablando de energía y estamos hablando de una reacción a un estímulo que me genera un activador de mis sensores para moverme hacia un lugar en lo posible más amable conmigo mismo y con el entorno, tengo muchas herramientas y muchas maneras de poder modificar esa situación. La emoción la voy a sentir, no hay manera de no sentirla. De hecho, yo las invito a que sientan sus emociones, porque las emociones tienen el valor maravilloso de hacernos conscientes. El desarrollo personal, el desarrollo emocional, el desarrollo como ser humano, el desarrollo espiritual, el desarrollo en cada uno de los aspectos de nuestra vida es atender a nuestras emociones, responder de una manera inteligente y asertiva nuestras emociones, pero para eso tengo que reconocerlas y gestionarlas. ¿Cómo las gestiono? Si yo entonces recibo un estímulo y ese estímulo me genera, por ejemplo, una emoción que pudiera ser enojo, tristeza, la que fuere, alegría inclusive. Lo que pasa es que si sentimos alegría nos vamos a querer quedar ahí, nadie va a querer salirse de ahí, ¿no? Que ahí también entramos en otro tema, porque hay mucha gente que en la intención de sostener esa emoción de alegría, se esfuerza muchísimo y se agota también emocional y físicamente en la intención de no soltar esa alegría. Y la alegría es una emoción. De lo que se trata, y a lo que los invito, es a construir la felicidad, porque la felicidad sí es un sentimiento. La alegría es una emoción. Yo puedo estar alegre en este momento y no ser feliz. De lo que se trata es de ser feliz y a veces estoy alegre, a veces estoy triste, a veces estoy enojada. Pero tengo una buena gestión, vivo, estoy despierto, vivo mis emociones, las elaboro, las proceso. Y a medida que voy reconociendo más mis emociones, procesando más mis emociones, trabajando más en mis emociones, voy haciendo ese camino de construcción del sentimiento que es de larga duración, más complejo, menos intenso, porque no es la alegría, es la felicidad. Es más lento, pero es consciente. ¿Y qué significa que es consciente? Yo elijo la felicidad, interpretando que las reacciones emocionales son la vía para que yo construya mi felicidad. Entonces, ante una emoción incómoda, porque, bueno, repito, las emociones cómodas no hay problema, nos encanta. Las emociones incómodas, yo la experimento en 90 segundos. A los 91 segundos me pongo manos a la obra para laburar en mi desarrollo personal. Y entonces, ¿qué hago? Salgo a caminar, me lavo la cara, tomo un vaso de agua, prendo una vela, enciendo un saumerio, digo un mantra, hago ho'oponopono, me pongo a saltar a la soga. Cualquier acción, emoción.
cualquier acción que a mí me permita soltar eso que estoy sintiendo. Para eso la naturaleza es fantástica, por eso es que en función de qué emoción estoy transitando yo, puedo elegir qué elemento de la naturaleza me es más útil para transitar y transmutar esa emoción. Por ejemplo, si yo estoy sintiendo enojo, quizás estaría bueno utilizar el elemento fuego. ¿Cómo lo utilizo? Bueno, encendiendo una vela. Puedo escribir, por ejemplo, lo que estoy sintiendo y después quemar ese papel, transmutando esa energía. Si lo que yo estoy sintiendo es tristeza, entonces tal vez el elemento agua, que tiene que ver con la tristeza, con las lágrimas, con el llanto, el elemento agua sea de utilidad. Entonces, una vez yo sentí la emoción que duró 90 segundos, hago una pausa y me tomo un vaso de agua, o me doy una ducha, o me lavo la cara, o me lavo las manos, toco el agua, estoy en contacto con el agua, dándole la posibilidad de modificar, de transformar eso que estoy sintiendo, y de esa manera se va soltando esa emoción. Puedo utilizar el elemento aire, y esto es, abro las ventanas, salgo a la calle, doy una vuelta a la manzana, salgo a caminar por la playa, ¿no? Por la plaza, no sé, depende del lugar donde cada uno viva, pero el espacio abierto, aireado que uno tenga para poder soltar eso que está sintiendo. Por supuesto, la meditación, ¿no? Esto es una recomendación que yo les hago, pero porque realmente a mí meditar me ha cambiado la vida. Realmente meditar me ha cambiado la vida. Me ha ayudado mucho a construir mi desarrollo emocional de una manera efectiva. Hoy puedo ser mucho más asertiva con mis emociones, con mi seguridad personal, con la seguridad y la confianza de lo que estoy sintiendo y de qué hago con eso que estoy sintiendo, siendo mucho más amable en el proceso, porque, y esto lo he contado en otras charlas, cuando no tenía yo inteligencia emocional, cuando era una ignorante de mis emociones, cuando no las conocía, no las identificaba, no las sabía gestionar, no las entendía, no las identificaba, mi vida era un trastorno para conmigo y un trastorno para mis relaciones con los demás, ¿no? Por eso es que es muy importante la gestión emocional. Y la meditación es una forma de conectar con nuestro cuerpo emocional, con eso que estamos sintiendo, para poder permitirnos identificarlo, pero no identificarlo con la necesidad mental de ponerle un nombre, porque tampoco tendría mucho sentido que pusiéramos un nombre. Identificarlo significa qué estoy sintiendo, cómo me siento con esto que siento, dónde estoy sintiendo esta incomodidad, esta reacción, este impacto, este estímulo, que de alguna manera se va a manifestar en el tiempo y a lo largo de mi vida si no soy capaz de gestionarla. Marcelo dice, me pasa con la música, me hace emocionar y me llena de duda eso. La música, bueno, justamente, ¿no? Mirá, gracias Marcelo, gracias, me encanta este aporte que haces. Porque muchas veces, y esa es una buena manera también de ayudarnos a descubrirnos. Como ya les he dicho en otras oportunidades, las emociones nos pertenecen. Las emociones no te las genera nada ni nadie. Lo de afuera es un estímulo
que es una proyección de tu subconsciente para que vos veas a través de tu consciente eso que te emociona. Cuando yo estoy diciendo esto me emociona, significa, y me estoy diciendo a mí mismo, esto que estoy sintiendo me invita a moverme. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar más amable conmigo, hacia el autoconocimiento, hacia la autoobservación, a la contemplación, a la aceptación, al perdón, al amor, a la felicidad. Pero no podemos ir escapando de eso que vamos sintiendo, porque si seguimos escapando de eso que vamos sintiendo, nunca alcanzamos esa felicidad y ese sentimiento de felicidad y de paz interna que todos anhelamos. Entonces, cuando yo estoy escuchando una canción, como dice acá Marcelo, por ejemplo, cuando yo estoy escuchando una canción, ¿qué dice esa canción? ¿Qué me transmite esa canción? ¿A qué recuerdo me lleva esa canción? ¿Cuál es la palabra gatillo? ¿Cuál es la palabra clave que hizo que mi emoción brotara? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué sensación me genera? ¿Dónde estoy sintiendo esa emoción? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el estómago? Es muy importante percibirnos, tener conciencia de dónde está esa emoción. Porque, por ejemplo, si yo escucho una canción y esa canción me emociona, es decir, esa canción es un estímulo que me invita a moverme y esa emoción yo la estoy sintiendo en el pecho, entonces es probable que haya tristeza. Porque está en el chakra corazón. Y quizás haya tristeza porque hay una herida de desamor, de indiferencia, de abandono, que está ahí todavía, doliendo, queriendo salir. Entonces cuando yo escucho la canción y me vuelvo a emocionar, es la oportunidad que tengo para ver dónde está esa emoción, cómo se manifiesta esa emoción y de dónde viene y cómo la he construido, bajo qué ideas, bajo qué creencias. Si esa emoción me hace doler la panza, bueno, quizás esa emoción tenga que ver con el enojo. ¿Enojo a qué? ¿Enojo con quién? ¿Enojo por qué? ¿Enojo para qué? ¿No? Entonces también es una puerta, es una ventana, es un umbral maravilloso, las emociones, para saber qué nos está pasando, qué hemos vivido, qué estamos viviendo y cómo queremos vivir sobre todo. Y así con cada espacio y con cada aspecto de nuestro cuerpo. Si estamos viendo una película y esa película nos emociona, esa película es simplemente una proyección de tu inconsciente hacia tu consciente para que te hagas cargo de qué te emociona, por qué te duele, cuál es la emoción que te invita a moverte. Estoy viendo una historia triste de qué, de abandono, de violencia, de engaño, de traición, de humillación. ¿Cuál es la herida que está dentro de mí? Que cuando veo eso fuera de mí, a mí me da emoción, a mí me invita a moverme de este sitio emocional en el que hoy estoy habitando. Porque cuando nosotros logramos transmutar, modificar, cambiar eso que estamos sintiendo, se produce algo maravilloso que es alquimia pura, y es, una vez que yo liberé ese sentimiento, que ya no está, sentimiento, no estoy hablando de la emoción es la que golpea la puerta, adentro está el sentimiento. Una vez que yo, gracias a la emoción, me permito ingresar a ver mis sentimientos, a analizar mis pensamientos, mis creencias,
mis heridas y voy indagando en mi interior, voy modificando eso que creo y eso que pienso, y entonces se produce la alquimia. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a atravesar una situación parecida donde esa emoción regrese, yo voy a sentirlo distinto. ¿Pero por qué voy a sentirlo distinto? Porque ya en mi registro interno cambió. Porque ya en mi registro emocional interno, consciente, cognitivo, cambió. Entonces, si yo sostengo durante mucho tiempo una herida de traición, por ejemplo, y no soy lo suficientemente valiente como para aprovechar esas emociones que me reviven una y otra vez la herida de traición, para ver de dónde viene en la profundidad, me quedo enredado en sentirme traicionado o en traicionar una y otra y otra y otra vez. Cuando yo me decido, tomo valor personal, gestiono mis emociones, me permito sentir y voy hacia mi interior, descubro la causa de esa herida de traición, cambio mi patrón de pensamiento, cambio mi patrón de creencias, cambio mi percepción de eso que estoy sintiendo, que quizás pasó hace mucho tiempo y no está pasando realmente ahora. Entonces lo puedo cambiar, lo puedo soltar y me puedo liberar, generando un nuevo esquema emocional, generando un nuevo patrón de creencias y un nuevo patrón de pensamiento. Somos cuerpo, mente y espíritu, y todo labura en equipo. Si no labura en equipo no hay coherencia, y si no hay coherencia estamos alejándonos cada vez más de la felicidad. 90 segundos. Eso dura una emoción. Después de esos 90 segundos, vos decidís qué haces con tu vida. Te pones a trabajar manos a la obra para modificar eso que estás sintiendo, si no te gustó, o seguís alimentándolo con tu pensamiento rumiante, con tus ideas y tus creencias limitantes, sintiéndote y justificándote en un rol de víctima para seguir sintiéndote carente, para seguir sintiéndote fuera de tu eje, digamos, o para seguir sintiendo que tiene que venir alguien a salvarte la vida. Y eso no va a ocurrir. El poder está en cada uno de nosotros, haciéndonos conscientes, coherentes y valientes, ¿no? Tomando acción. 90 segundos, ¿eh? Ya saben, 90 segundos y acción para cambiar esas emociones, modificarlas y mejorar nuestra vida. ¿Es de un día para otro? No, requiere entrenamiento. Pero ¿vieron cómo es esto? Una acción, una emoción genera una acción. Esa acción repetidas varias veces genera un hábito. De eso se trata, de cambiar nuestros hábitos emocionales. Les mando un beso. Que tengan un bonito domingo. Nos vamos a volver a encontrar el domingo que viene. Gracias a todos.